Bienvenidos a este video donde exploraremos 8 tipos de personas que nunca debes ayudar. En la vida, el budismo nos enseña la importancia de la compasión y el servicio a los demás. Sin embargo, no todas las personas están listas para recibir ayuda. Quédate con nosotros. A continuación, comparto una historia budista que nos guía sobre los 8 tipos de personas a quienes nunca deberíamos ayudar, basada en enseñanzas de discernimiento y sabiduría. 1. Personas que no quieren cambiar. En los tiempos de Buda, había un joven llamado Hampa, conocido en su pueblo por ser siempre insatisfecho con su vida. A menudo, se quejaba de su trabajo, de su familia y de su falta de fortuna. Creía que los demás tenían mejores oportunidades y que el mundo era injusto con él. Aunque muchos le ofrecían ayuda y consejos, Hampa nunca hacía nada para mejorar su situación. Siempre encontraba excusas para no actuar, y sus quejas se repetían una y otra vez. Un día, Hampa decidió buscar al Buda, esperando que pudiera darle una solución mágica para sus problemas. Al llegar ante el Buda, expuso su larga lista de quejas, esperando que el maestro lo compadeciera y le ofreciera una respuesta rápida. Después de escucharlo en silencio, el Buda le dijo: Hampa, veo que estás atrapado en el sufrimiento, pero también veo que no has hecho nada para salir de él. ¿Cómo esperas que el sufrimiento termine si sigues caminando por el mismo camino que te lo causa? Hampa, confundido, respondió: Pero, maestro, no es culpa mía. Es la vida la que me trata mal. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? El Buda lo llevó a un pequeño estanque que había cerca del lugar donde se encontraban. Le pidió que recogiera una piedra y la lanzara al agua. Hampa hizo lo que el Buda le pidió, y la piedra cayó al fondo del estanque. Ahora, Hampa, dijo el Buda, dile a la piedra que flote. Eso es imposible. Respondió Hampa. Una piedra no puede flotar en el agua. El Buda lo miró con compasión y dijo: Así como la piedra no puede flotar, tú no puedes esperar que tu vida cambie sin cambiar tú primero. Si sigues haciendo lo mismo una y otra vez, si sigues pensando y actuando de la misma manera, seguirás hundiéndote en el sufrimiento, como la piedra en el agua. Hampa, todavía incrédulo, le respondió: Pero, maestro, no sé cómo cambiar. ¿Cómo puedo hacerlo? La resistencia al cambio. El Buda continuó: El cambio comienza con la mente. Si tu mente está cerrada, como una puerta bloqueada, ningún consejo, ninguna ayuda podrá abrirla. Tienes que estar dispuesto a dejar de lado tus excusas, tu resistencia y tu apego al sufrimiento. Solo entonces podrás recibir la ayuda que se te ofrece. Lección del Buda sobre el cambio. En el budismo, uno de los principios fundamentales es la impermanencia. Todo está en constante cambio, nuestros cuerpos, nuestras mentes y el mundo a nuestro alrededor. Sin embargo, muchas personas se resisten a aceptar este hecho. Temen el cambio porque prefieren la comodidad de lo conocido, incluso si lo conocido les causa sufrimiento. Las personas que no quieren cambiar a menudo se aferran a sus hábitos y creencias, creyendo que son víctimas de las circunstancias. En lugar de reconocer su propia responsabilidad en la creación de su sufrimiento, culpan al mundo exterior. Esto les impide tomar acción y transformar su vida. El Buda enseñó que la verdadera transformación comienza en la mente. Para que alguien pueda recibir ayuda y salir del sufrimiento, primero debe estar dispuesto a cambiar su manera de pensar y de actuar. Si una persona se niega a cambiar, cualquier esfuerzo externo será inútil. Es como intentar llenar un cántaro que tiene un agujero en el fondo, por mucho que se vierta en él, nunca se llenará. Explicación budista: ¿por qué no debes ayudar a quienes no quieren cambiar? Desde la perspectiva budista, ayudar a alguien que no quiere cambiar puede ser contraproducente. La compasión es un principio fundamental del budismo, pero debe ir acompañada de discernimiento.
Ayudar a una persona que no está dispuesta a cambiar su mentalidad o sus acciones es un esfuerzo desperdiciado, y puede incluso perpetuar su sufrimiento. El Buda nos enseña que cada persona es responsable de su propio camino y que el cambio verdadero debe surgir desde el interior. Si alguien no está dispuesto a asumir esa responsabilidad, no importa cuánta ayuda se le ofrezca, no podrá mejorar su situación. Es como plantar semillas en un suelo infértil, por más que las cuides, nunca germinarán. En la historia de Hampa, el Buda muestra que la clave para el cambio está en la voluntad de cambiar. Si una persona sigue aferrándose a su sufrimiento y no toma las decisiones necesarias para cambiar su vida, cualquier ayuda externa será ineficaz. La transformación no es algo que pueda ser impuesto desde fuera, sino que debe ser aceptado y trabajado desde dentro. Conclusión. El budismo nos enseña a practicar la compasión, pero también a ser sabios en nuestra ayuda. Debemos reconocer cuando una persona está preparada para recibir el apoyo necesario y cuando no lo está. Si alguien no quiere cambiar, nuestra ayuda no solo será inútil, sino que podría perpetuar su sufrimiento al reforzar su resistencia. La verdadera compasión incluye el discernimiento de saber cuándo intervenir y cuándo permitir que otros enfrenten sus propios desafíos, para que puedan aprender y crecer por sí mismos. 2. Aquellos que manipulan o engañan para obtener ayuda. En una pequeña aldea, vivía un hombre llamado Lobsang, que era conocido por su astucia y capacidad para manipular a los demás. Siempre que necesitaba algo, no dudaba en utilizar el engaño o la lástima para que otros lo ayudaran. A menudo fingía estar enfermo o inventaba historias trágicas sobre su vida, con el único propósito de obtener ayuda económica o favores. Un día, Lobsang decidió visitar a un monasterio cercano. Sabía que los monjes eran conocidos por su compasión, y pensó que podría aprovecharse de ellos. Al llegar, se presentó ante el maestro, fingiendo estar en una profunda desesperación. «Maestro, mi vida está llena de sufrimiento», dijo Lobsang, con una voz quebrada. «No tengo comida, ni dinero, y mi familia me ha abandonado. Por favor, ayúdame. Estoy al borde del colapso». El maestro, conocido por su sabiduría, lo escuchó atentamente, pero al observarlo con profundidad, notó algo extraño en su comportamiento. El maestro podía percibir que Lobsang no hablaba con sinceridad, sino que su desesperación era solo una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. «Tu situación es lamentable», dijo el maestro, «pero antes de ofrecerte ayuda, quiero que realices una pequeña tarea. Ve al bosque cercano y corta una rama de bambú. Trae esa rama aquí y discutiremos cómo puedo ayudarte». Lobsang, aunque sorprendido por la petición, aceptó la tarea, pensando que era un simple trámite para obtener lo que quería. Fue al bosque, cortó una rama de bambú y regresó al monasterio. Cuando llegó, el maestro le dijo: «Muy bien, ahora que tienes la rama, quiero que la cortes en trozos más pequeños y que la lances al río». Lobsang, aunque cada vez más confundido, siguió las instrucciones del maestro. Cortó la rama en varios pedazos y los lanzó al río. «Ahora», dijo el maestro, «ve al río y recoge los pedazos de bambú que has lanzado». Lobsang, cada vez más impaciente, intentó recoger los pedazos, pero el río los había arrastrado lejos. Después de mucho esfuerzo, volvió al maestro sin los trozos de bambú. «Maestro, no pude recuperar los pedazos. El río se los llevó». El maestro lo miró con calma y le dijo: «Así como no puedes recoger los pedazos de bambú que arrojaste al río, no puedes recuperar la confianza una vez que la has perdido. Cuando engañas o manipulas a los demás para obtener lo que deseas, estás destruyendo algo muy valioso, la confianza y la sinceridad. El río se lleva el bambú, así como tus acciones se llevan la posibilidad de recibir verdadera ayuda». Lobsang quedó en silencio, comprendiendo el significado de las palabras del maestro. Su intento de manipular a los monjes había fracasado, y ahora se daba cuenta de que su comportamiento solo le estaba causando más sufrimiento. Explicación budista:
¿por qué no debes ayudar a quienes manipulan o engañan? En el budismo, la sinceridad es una cualidad fundamental para el crecimiento espiritual. El Buda enseñó que el camino hacia la liberación y la paz interior está basado en la rectitud y la honestidad. Aquellos que manipulan o engañan a los demás para obtener lo que desean están actuando desde el egoísmo y el engaño, lo que les aleja del verdadero bienestar y la armonía. Cuando una persona recurre al engaño para obtener ayuda, está minando su propio potencial para cambiar. En lugar de enfrentar sus problemas con honestidad, elige el camino fácil, creyendo que puede aprovecharse de la bondad y la generosidad de los demás. Sin embargo, el budismo nos enseña que toda acción tiene consecuencias, karma, y engañar a otros solo genera más sufrimiento a largo plazo, tanto para el que engaña como para aquellos a quienes manipula. El Buda también habló sobre la importancia de la intención detrás de nuestras acciones. Ayudar a alguien que manipula o engaña puede parecer un acto de compasión, pero en realidad, al proporcionarles lo que buscan, estamos reforzando su comportamiento negativo. Esto no solo perpetúa su ciclo de manipulación, sino que también puede agotar nuestra propia energía y recursos, sin generar ningún beneficio real para ellos. Ayudar a quienes manipulan es como regar una planta venenosa. Aunque parece que estamos brindando apoyo, en realidad estamos nutriendo algo dañino. La verdadera ayuda solo puede ser ofrecida cuando hay sinceridad y honestidad en la relación. La enseñanza del Buda sobre la honestidad y el karma. El Buda explicó en muchas ocasiones que el camino hacia la iluminación y la paz comienza con la rectitud moral. Engañar a los demás para obtener ayuda es una forma de acción negativa que tiene repercusiones kármicas. Aquellos que recurren a la manipulación no solo dañan a quienes los rodean, sino que también perjudican su propio desarrollo espiritual. En una de sus enseñanzas, el Buda contó la historia de un hombre que mentía para obtener beneficios de los demás. Este hombre, aunque recibía lo que quería temporalmente, nunca encontraba paz ni satisfacción duradera. Su engaño le llevaba a una constante ansiedad y temor, ya que siempre temía ser descubierto y vivía en una red de mentiras que él mismo había tejido. El Buda explicó que vivir una vida basada en el engaño es como construir una casa sobre arena. Aunque parezca que la estructura está sólida, en cualquier momento puede derrumbarse, ya que carece de una base firme. La única manera de construir una vida sólida y significativa es a través de la honestidad, la sinceridad y el esfuerzo genuino. Conclusión: ¿por qué no debes ayudar a quienes engañan? El budismo nos enseña a practicar la compasión, pero también nos advierte sobre el discernimiento. No toda ayuda es beneficiosa, y ofrecer apoyo a quienes manipulan o engañan no solo perpetúa su mal comportamiento, sino que también nos aleja del camino de la rectitud. La verdadera compasión no consiste en dar ciegamente, sino en reconocer cuando la ayuda que ofrecemos será verdaderamente útil. Si una persona manipula o engaña para obtener lo que quiere, no está buscando una solución genuina a sus problemas, sino un atajo. Al ayudarla, estamos contribuyendo a que evite enfrentar la realidad de su situación, lo que a largo plazo solo aumentará su sufrimiento. La lección de esta historia es clara: para que la ayuda sea efectiva, debe haber honestidad y sinceridad en ambas partes. Si una persona recurre al engaño, es mejor no ofrecerle ayuda hasta que esté dispuesta a actuar con integridad. Solo entonces podrá recibir el tipo de apoyo que realmente la ayudará a crecer y a superar sus dificultades. Historia budista: quienes constantemente se victimizan y no toman responsabilidad. En los tiempos del Buda, había un hombre llamado Arán, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Arán tenía la costumbre de culpar a los demás por todos los problemas en su vida. Si algo salía mal en su trabajo, culpaba a sus compañeros; si había conflictos en su hogar, culpaba a su familia. Nada parecía ser su culpa, siempre encontraba una razón externa para justificar sus fracasos. Un día, cansado de su interminable insatisfacción, Arán decidió acudir al Buda, buscando consuelo. Creía que si alguien tan sabio como el Buda podía escucharlo, comprendería lo injusto que era el mundo con él. Al llegar al monasterio,
Arán se arrodilló ante el Buda y comenzó a contarle una larga lista de sus desgracias, la falta de oportunidades, las traiciones de sus amigos, y la mala suerte que siempre lo acompañaba. El Buda lo escuchó en silencio, con su característica serenidad. Después de que Arán terminara de hablar, el Buda sonrió y le dijo: Arán, ven conmigo. Vamos a dar un paseo por el bosque. Intrigado, Arán siguió al Buda hasta llegar a un gran árbol que se erguía en medio del bosque. El Buda le pidió a Arán que se sentara bajo el árbol y esperara mientras él iba a buscar algo. Arán, aunque confundido, obedeció. Al cabo de un rato, el Buda regresó con una pesada bolsa llena de piedras y se la dio a Arán. Lleva esta bolsa contigo en nuestro paseo, dijo el Buda. No la dejes, y si en algún momento sientes que es demasiado pesada, házmelo saber. Arán, aunque sorprendido por la extraña petición, aceptó. Mientras caminaban, Arán sentía el peso de la bolsa aumentar con cada paso, hasta que finalmente, agotado y sin poder seguir, le dijo al Buda: Maestro, esta bolsa es demasiado pesada. No puedo seguir cargándola. Por favor, permíteme dejarla. El Buda se detuvo y lo miró con calma. Arán, así como llevas esta bolsa de piedras, has estado cargando el peso de tus quejas y lamentos durante toda tu vida. Cada vez que te has negado a asumir la responsabilidad por tus acciones, has añadido una piedra a esa bolsa. Y cada vez que culpas a los demás por tu sufrimiento, esa carga se hace más pesada. Si no dejas ir esa bolsa, el camino seguirá siendo doloroso e interminable. Arán quedó en silencio, comprendiendo el significado de las palabras del Buda. En ese momento, soltó la bolsa y sintió un alivio inmediato. Se dio cuenta de que el peso de sus problemas no venía de las circunstancias externas, sino de su propia incapacidad para asumir responsabilidad por su vida. Explicación budista: ¿por qué no debes ayudar a quienes se victimizan y no toman responsabilidad? En el budismo, uno de los principios fundamentales es la responsabilidad personal. El Buda enseñó que cada individuo es el arquitecto de su propio destino y que nuestras acciones, pensamientos y decisiones son las que determinan el curso de nuestras vidas. Aquellos que constantemente se victimizan y culpan a los demás por sus problemas están atrapados en un ciclo de sufrimiento que ellos mismos perpetúan. Las personas que se victimizan no solo rehúsan aceptar la responsabilidad por sus propias acciones, sino que también buscan excusas externas para justificar su situación. Este comportamiento no les permite crecer, cambiar o aprender de sus experiencias, lo que a su vez genera más frustración y sufrimiento. Ayudar a alguien que se victimiza constantemente puede ser una trampa tanto para el ayudante como para el que recibe la ayuda. Cuando una persona se niega a asumir su propia responsabilidad, cualquier ayuda externa solo refuerza su creencia de que son una víctima del mundo. En lugar de empoderarse para cambiar su situación, se hunden más en su ciclo de quejas y lamentos. El Buda enseñó que el camino hacia la liberación del sufrimiento comienza con el reconocimiento de nuestras propias acciones y pensamientos. Cuando no asumimos la responsabilidad de nuestra vida, nos desconectamos de nuestro poder para cambiar y mejorar. Aquellos que se victimizan crean un muro que les impide ver las oportunidades de crecimiento y transformación. Lección budista: la responsabilidad y el karma. El Buda habló en múltiples ocasiones sobre el concepto de karma, que no es más que la ley de causa y efecto. Cada acción que realizamos, cada pensamiento que tenemos, y cada palabra que pronunciamos, tiene consecuencias que se reflejan en nuestra vida. Las personas que se victimizan tienden a ignorar esta verdad fundamental, creyendo que su sufrimiento es causado únicamente por fuerzas externas. Sin embargo, el Buda nos recuerda que el sufrimiento, en la mayoría de los casos, es el resultado de nuestras propias acciones, intenciones y elecciones. Aquellos que culpan a los demás por sus problemas no están tomando control de su karma, sino que están cediendo su poder a las circunstancias. No reconocer esta verdad es como tratar de escapar de la lluvia sin darse cuenta de que uno mismo está sosteniendo una nube sobre su cabeza.
¿Por qué no debes ayudar a los que no toman responsabilidad? Desde la perspectiva budista, ofrecer ayuda a quienes constantemente se victimizan sin asumir responsabilidad no solo es ineficaz, sino que también puede ser perjudicial. Ayudar a alguien que se niega a aceptar su parte en sus problemas es como tratar de llenar un cántaro con un agujero en el fondo, por más que viertas, nunca se llenará. El budismo nos enseña que la verdadera compasión no es simplemente aliviar el sufrimiento de los demás, sino ayudarles a reconocer la fuente de ese sufrimiento y a transformarlo. Si una persona no está dispuesta a asumir su responsabilidad, cualquier intento de ayuda será temporal y superficial. Es como ofrecer una cura para un síntoma sin tratar la enfermedad subyacente. Además, ayudar a quienes se victimizan refuerza su patrón de comportamiento. Al aliviar temporalmente su sufrimiento sin que ellos tomen responsabilidad, les estamos diciendo indirectamente que su enfoque es correcto, y que no necesitan cambiar. Esto perpetúa su ciclo de negatividad y autoengaño. El camino hacia la responsabilidad, una lección del Buda. El Buda enseñó que el verdadero crecimiento espiritual y personal solo puede ocurrir cuando reconocemos nuestra capacidad de influir en nuestra propia vida. Nadie puede caminar nuestro camino por nosotros, ni podemos esperar que otros resuelvan nuestros problemas si no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. El camino hacia la iluminación y la paz interior comienza con la aceptación de que somos responsables de nuestras propias acciones y de cómo respondemos a las circunstancias de la vida. Aquellos que se victimizan evitan esta responsabilidad, creyendo que el mundo les debe algo o que su sufrimiento es una consecuencia inevitable de fuerzas externas. Esta mentalidad solo genera más sufrimiento. La verdadera compasión es mostrar a las personas la importancia de asumir responsabilidad por sus vidas. A veces, esto significa no ofrecer ayuda directa, sino guiarlos hacia una comprensión más profunda de su poder personal. Al igual que harán en la historia, solo cuando una persona deja de cargar su bolsa de piedras, puede comenzar a caminar libremente por el sendero del cambio. Conclusión. El budismo nos enseña a practicar la compasión con sabiduría. Ayudar a aquellos que se victimizan constantemente y que no toman responsabilidad por sus vidas puede parecer un acto de bondad, pero en realidad puede perpetuar su ciclo de sufrimiento. La verdadera ayuda solo puede llegar cuando la persona está dispuesta a reconocer su papel en su situación y a tomar medidas para cambiar. La enseñanza budista nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras vidas, pero este poder solo puede ser activado cuando dejamos de culpar a los demás y asumimos la responsabilidad por nuestras acciones. Solamente entonces, la verdadera ayuda puede ser ofrecida, y el camino hacia la liberación del sufrimiento puede comenzar. Historia budista: personas que no valoran tu tiempo ni esfuerzo. En una pequeña aldea a los pies de una montaña, vivía un anciano monje llamado Dhamma. Era conocido por su paciencia y sabiduría, y muchas personas acudían a él para pedir consejo. Entre esos visitantes, había un joven llamado Serille, que constantemente acudía al monje con diversos problemas, pero nunca seguía las recomendaciones que Dhamma le ofrecía. Cada vez que Serille enfrentaba un obstáculo en su vida, iba al monasterio, exponía sus quejas y escuchaba pacientemente las palabras del monje. Sin embargo, tan pronto como se marchaba, olvidaba sus enseñanzas y continuaba repitiendo los mismos errores. A pesar de las advertencias y guías que recibía, no hacía ningún esfuerzo por cambiar su comportamiento o mejorar su situación. Cada vez que fracasaba, regresaba al monje, esperando respuestas fáciles sin valorar el tiempo que el anciano dedicaba a él. Un día, después de que Serille visitara el monasterio por enésima vez con las mismas quejas de siempre, el monje decidió enseñarle una lección. En lugar de ofrecerle las palabras de sabiduría que Serille esperaba, el monje le entregó un cántaro de agua. Serille, lleva este cántaro hasta la cima de la montaña y vuelve cuando esté lleno, pero ten mucho cuidado, ya que el cántaro tiene una pequeña grieta. Asegúrate de que no se vacíe por el camino, dijo el monje, sonriendo serenamente. Serille, aunque confundido por la petición, aceptó la tarea y partió hacia la montaña. Subió la cuesta con esfuerzo,
pero cuando llegó a la cima y miró el cántaro, notó que se había vaciado casi por completo. Frustrado, regresó al monasterio. Maestro, lo intenté, pero el agua se filtró por la grieta. No puedo llenar el cántaro con esta fisura, dijo Cerille. El monje lo miró con compasión y le respondió: Así es tu comportamiento, Cerille. Cada vez que vienes a mí en busca de consejo, te doy palabras que podrían llenarte de sabiduría y alivio, pero no las valoras. Así como el agua se filtra a través de la grieta del cántaro, tus acciones permiten que el conocimiento que te ofrezco se escape. No importa cuántas veces vuelvas, si no reparas la grieta de tu mente, la falta de esfuerzo y valoración, seguirás perdiendo el tiempo y el esfuerzo que dedico a ti. Solo cuando te dispongas a retener y valorar lo que te ofrezco, encontrarás lo que buscas. Explicación budista: ¿por qué no debes ayudar a quienes no valoran tu tiempo ni esfuerzo? En las enseñanzas budistas, se valora profundamente el concepto de atención plena y aprecio por los actos de generosidad. El Buda enseñó que debemos ser conscientes de las oportunidades y recursos que recibimos, ya sea en forma de tiempo, esfuerzo, o ayuda de los demás. No valorar estos actos es una forma de ingratitud y desconexión con la realidad de nuestra interdependencia. Cuando una persona no valora el tiempo o el esfuerzo que otros ponen para ayudarla, está demostrando que no está lista para recibir lo que se le ofrece. En lugar de tomar en serio el consejo o la ayuda, ignora su importancia, lo que crea una dinámica dañina para ambas partes. La persona que ofrece la ayuda se desgasta, mientras que el receptor no obtiene ningún beneficio real porque no valora ni retiene lo que se le da. En el budismo, dar y recibir son dos aspectos fundamentales de la vida. Se enseña que cuando damos algo, sea nuestro tiempo, conocimiento, o esfuerzo, también debemos hacerlo de manera consciente y discernir si quien lo recibe lo apreciará y lo utilizará para su propio crecimiento. Si alguien no valora lo que se le ofrece, estamos no solo malgastando nuestra energía, sino también perpetuando una dinámica en la que esa persona continúa desvalorizando la ayuda. Lección budista: el aprecio y la acción consciente. El Buda contó en muchas ocasiones la importancia de la atención plena y la valoración consciente de lo que se nos ofrece. Una historia famosa narra cómo un hombre pobre fue a ver al Buda, esperando que el simple contacto con él cambiara su vida de inmediato. Sin embargo, cuando el Buda le ofreció enseñanzas, el hombre no las valoró, esperando soluciones mágicas a sus problemas. Como no encontraba lo que buscaba, se fue quejándose de que ni siquiera el Buda podía ayudarlo. Este hombre no comprendió que el verdadero cambio viene de valorar y practicar lo que se nos ofrece, y no simplemente de recibir sin esfuerzo. El aprecio es un acto esencial en el budismo. Solo cuando apreciamos y valoramos lo que se nos da, somos capaces de incorporarlo a nuestras vidas de manera significativa. De lo contrario, los esfuerzos de aquellos que intentan ayudarnos son como agua vertida en un cántaro con una grieta. ¿Por qué no debes ayudar a quienes no valoran tu tiempo ni esfuerzo? El budismo nos enseña que debemos practicar la compasión con sabiduría. Ayudar a quienes no valoran el tiempo o esfuerzo que dedicamos es como ofrecer un tesoro a alguien que lo trata como si fuera un objeto sin valor. Esto no solo es inútil para ellos, sino que también puede ser perjudicial para nosotros, ya que perdemos nuestro tiempo y energía en alguien que no está dispuesto a recibir con atención plena. En lugar de seguir dando a quienes no valoran lo que ofrecemos, el budismo sugiere que es mejor reconocer cuando es el momento adecuado para dar y cuando es más sabio dejar que la persona aprenda por sí misma. Aquellos que no aprecian el tiempo o esfuerzo de los demás necesitan primero aprender el valor de la gratitud y la responsabilidad. El Buda también enseñó sobre el desapego en el acto de dar. Cuando ofrecemos algo a alguien, ya sea nuestro tiempo, esfuerzo o conocimiento, debemos hacerlo sin expectativas de gratitud, pero también con el discernimiento suficiente para saber si nuestra ayuda está siendo aprovechada de manera adecuada. Si la persona a quien ayudamos no valora lo que hacemos, es mejor detenernos y dejar que encuentre su camino a través de la experiencia, en lugar de seguir malgastando nuestro esfuerzo. El camino budista, la sabiduría en dar y recibir.
El budismo enseña que hay un equilibrio entre dar y recibir. Aquellos que dan sin ser conscientes de si su ayuda es valorada, corren el riesgo de agotar sus propios recursos sin generar un cambio real. El Buda nos invita a ser conscientes de a quien ayudamos y a asegurarnos de que nuestra ayuda esté siendo recibida con aprecio y disposición a utilizarla de manera constructiva. Si una persona no valora el tiempo y esfuerzo que le ofreces, no está lista para recibir ayuda. En esos casos, es mejor practicar el desapego y dejar que esa persona aprenda por sí misma la importancia de apreciar lo que se le ofrece. La sabiduría budista sugiere que la verdadera compasión no es solo dar ciegamente, sino saber cuándo es el momento adecuado para hacerlo. Conclusión. El budismo nos enseña que el tiempo y el esfuerzo son valiosos y que deben ser utilizados de manera sabia. Ayudar a alguien que no valora lo que se le ofrece es como llenar un cántaro con una grieta, no importa cuánto esfuerzo pongamos, nada de lo que hagamos quedará en su lugar si esa persona no está dispuesta a recibirlo con aprecio. La verdadera ayuda solo puede ser efectiva cuando el receptor está preparado para recibir y valorar lo que se le ofrece. En lugar de agotar nuestra energía en aquellos que no valoran nuestro esfuerzo, el camino budista nos enseña a discernir cuando nuestra ayuda será verdaderamente útil. Solo entonces podemos ofrecer nuestra compasión de manera que beneficie tanto al que da como al que recibe. 5. Aquellos que solo buscan aprovecharse de los demás. Había una vez un joven llamado Ragba que vivía en una aldea cercana a un monasterio budista. Ragba era conocido por ser astuto y oportunista. Siempre encontraba maneras de beneficiarse de los demás sin devolverles nada a cambio. Cada vez que alguien en el pueblo era generoso con él, lo usaba para su propio beneficio, sin ninguna gratitud o intención de retribuir. Un día, Ragba escuchó que en el monasterio budista cercano, el gran maestro Buda estaría dando enseñanzas. Al escuchar esto, decidió que iría para ver qué podía obtener. Si el Buda es tan sabio, pensaba, seguramente podré aprovecharme de él de alguna manera. Cuando llegó al monasterio, se encontró con el Buda rodeado de sus discípulos, enseñando sobre la generosidad y la compasión. Ragba, sin prestar mucha atención a las enseñanzas, decidió acercarse al Buda después de la charla. Maestro, dijo Ragba, he escuchado que eres muy sabio y que ayudas a los que te rodean. Me preguntaba si podrías ayudarme con algunos problemas que tengo. Estoy sin trabajo, no tengo suficiente comida y mi vida es muy difícil. El Buda, con su habitual serenidad, lo observó y le pidió que lo acompañara en un paseo. Mientras caminaban, el Buda recogió una rama caída del suelo y se la entregó a Ragba. Toma esta rama y plántala en la tierra, dijo el Buda. Ragba, aunque extrañado por la petición, obedeció. Después de plantar la rama, el Buda le dijo: Ahora espera aquí y observa cómo crece. Ragba, confundido, respondió: Pero maestro, esta rama está seca y muerta. No importa cuánto espere, nunca crecerá ni dará frutos. El Buda lo miró y le dijo con una sonrisa: Así como esta rama seca no puede dar frutos, tú no puedes esperar que el mundo te dé abundancia si no siembras con generosidad. No puedes aprovecharte de los demás continuamente sin devolver nada a cambio. Si solo tomas y nunca das, te convertirás como esta rama, estéril y sin vida. El verdadero crecimiento viene del intercambio genuino, de dar y recibir de manera equilibrada. Si solo buscas obtener de los demás sin aportar nada, tu vida será vacía, al igual que esta rama. Explicación budista: ¿por qué no debes ayudar a quienes solo buscan aprovecharse de los demás? En las enseñanzas budistas, la generosidad y la reciprocidad son principios fundamentales. El Buda enseñó que nuestras acciones deben ser guiadas por la compasión y la intención de ayudar a los demás, pero también es importante reconocer cuando nuestra ayuda está siendo utilizada de manera inapropiada. Ayudar a alguien que solo busca aprovecharse de los demás no solo es inútil, sino que puede perpetuar una conducta egoísta y dañina. La ley del karma en el budismo nos recuerda que cada acción tiene una consecuencia.
Aquellos que solo buscan beneficiarse de los demás sin ofrecer nada a cambio están generando un karma negativo. Están creando un ciclo en el que se desconectan de los principios de interdependencia y generosidad, que son esenciales para una vida equilibrada y armoniosa. El Buda enseñó que el camino hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento no puede recorrerse tomando ventaja de los demás. Aquellos que viven buscando lo que pueden obtener sin dar nada a cambio están atrapados en un ciclo de apego y avaricia. No solo perjudican a quienes los rodean, sino que también se perjudican a sí mismos, ya que nunca experimentarán el verdadero crecimiento espiritual que surge del acto de compartir y contribuir al bienestar de los demás. Lección budista: el valor del dar y recibir en armonía. El budismo enseña que la vida es una interconexión de dar y recibir. Cuando alguien solo toma sin dar, rompe el equilibrio natural de las relaciones humanas. En la historia de Ragba, el Buda le muestra que si una persona no está dispuesta a dar de sí misma, no puede esperar recibir los frutos de la abundancia. Este principio se aplica tanto a lo material como a lo espiritual. Dar sin esperar recibir es un acto de verdadera compasión, pero permitir que alguien abuse de esa generosidad es una forma de alimentar su comportamiento negativo. Si ayudamos a aquellos que solo buscan aprovecharse de los demás, estamos fortaleciendo su tendencia a tomar sin contribuir, lo que a largo plazo no solo les causa daño a ellos, sino que también desgasta nuestras propias energías y recursos. El Buda enseñó que la verdadera generosidad viene del corazón y debe ser equilibrada con sabiduría. Si alguien solo busca aprovecharse, no está realmente receptivo a la ayuda genuina. Están utilizando a las personas como recursos, lo que va en contra de los principios budistas de compasión y respeto por los demás. ¿Por qué no debes ayudar a quienes solo buscan aprovecharse? El budismo enseña la importancia de practicar la compasión con sabiduría. Ayudar a alguien que solo busca aprovecharse de los demás no solo perpetúa su comportamiento dañino, sino que también agota nuestros propios recursos y energías. En lugar de fomentar la dependencia o la manipulación, el budismo nos invita a ser conscientes de cómo y a quién ayudamos. Cuando alguien constantemente toma sin dar nada a cambio, está cultivando un egoísmo que lo aleja del verdadero propósito de la vida, la interdependencia y la conexión con los demás. Este tipo de persona busca obtener beneficios sin el esfuerzo de contribuir a la comunidad o al bienestar de los demás, lo que va en contra del principio budista de armonía y equilibrio. Ayudar a quienes solo buscan aprovecharse no es una verdadera forma de compasión. La verdadera ayuda implica guiar a las personas hacia un comportamiento más equilibrado y consciente, en el que reconozcan la importancia de dar tanto como recibir. Si continuamos ayudando a aquellos que solo toman, estamos permitiendo que su egoísmo crezca, lo que eventualmente les traerá sufrimiento. Conclusión. El budismo enseña que debemos practicar la generosidad y la compasión con discernimiento. Ayudar a quienes solo buscan aprovecharse de los demás no es un acto de verdadera compasión, sino una forma de perpetuar su comportamiento negativo. El Buda nos recuerda que dar y recibir deben estar en equilibrio, y que la ayuda genuina solo es efectiva cuando el receptor está dispuesto a recibirla con gratitud y disposición a cambiar. No ayudar a quienes buscan aprovecharse no es un acto de egoísmo, sino una forma de proteger tanto nuestra energía como su crecimiento espiritual. Al reconocer cuando alguien no está preparado para recibir ayuda de manera genuina, practicamos la sabiduría y evitamos perpetuar su ciclo de apego y avaricia. Solo cuando una persona está dispuesta a dar y recibir en equilibrio, puede comenzar a caminar por el verdadero camino de la iluminación. 6. Aquellos que siempre culpan a otros por sus problemas. En una remota aldea, vivía un hombre llamado Kabi, que era conocido por su constante queja. Siempre encontraba a alguien a quien culpar por los problemas que enfrentaba. Si la cosecha fallaba, culpaba al clima. Si discutía con su esposa, culpaba a sus vecinos por haber sembrado discordia. Cuando perdió su trabajo, culpó a su jefe, alegando que le tenía envidia. Kabi nunca se detenía a reflexionar sobre su propia responsabilidad en los problemas que lo rodeaban. Un día, decidió visitar al maestro budista del monasterio cercano,
el venerable Dhammapala, con la esperanza de que pudiera ofrecerle una solución rápida para todos sus problemas. Al llegar, Kavi comenzó a despotricar sobre todas las injusticias que creía haber sufrido. Maestro, mi vida es un desastre. Mi familia no me entiende, mi jefe me ha despedido sin razón, y parece que la mala suerte me sigue a donde vaya. Todo el mundo está en mi contra, dijo Kavi, esperando que el monje le ofreciera consuelo. Dhammapala, en lugar de responder directamente a las quejas de Kavi, lo invitó a acompañarlo a una pequeña cabaña cercana. Una vez dentro, el monje le pidió a Kavi que se mirara en un espejo que colgaba en la pared. «Dime, Kavi, ¿qué ves?», preguntó el monje. «Veo mi reflejo, maestro», respondió Kavi, algo desconcertado. «Exactamente. Este espejo te muestra lo que tú eres. No te muestra a otros ni a las circunstancias externas. Solo te refleja a ti», explicó Dhammapala, con calma. Del mismo modo, la vida es como un espejo que refleja lo que somos y lo que hacemos. Cada vez que te enfrentas a un problema y decides culpar a otros, te niegas a mirar lo que hay en tu propio reflejo. Te niegas a asumir la responsabilidad de lo que has creado en tu vida. Si continúas culpando al mundo, nunca cambiarás lo que está dentro de ti. Kavi, al escuchar estas palabras, permaneció en silencio. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que muchas de las dificultades que enfrentaba eran el resultado de sus propias decisiones y acciones. Explicación budista: ¿por qué no debes ayudar a quienes siempre culpan a otros por sus problemas? En las enseñanzas budistas, la responsabilidad personal es un principio fundamental. El Buda nos enseñó que somos los creadores de nuestro propio karma, y nuestras acciones, buenas o malas, son las que determinan las circunstancias que enfrentamos en la vida. Aquellos que continuamente culpan a los demás por sus problemas están negando su propio papel en la creación de su realidad. Este tipo de personas tiende a adoptar una postura de victimismo, en la que se ven a sí mismos como víctimas de las circunstancias, sin reconocer su propia capacidad para cambiar su situación. En lugar de reflexionar sobre cómo sus acciones, pensamientos y decisiones contribuyen a su sufrimiento, buscan culpables externos. Esto los aleja de la posibilidad de crecimiento y transformación, porque se niegan a asumir la responsabilidad de sus vidas. El budismo enseña que el sufrimiento no es algo que simplemente nos ocurre, que es el resultado de nuestras propias acciones, deseos y apegos. Si una persona no puede aceptar esta verdad fundamental y sigue culpando a los demás, no estará lista para recibir verdadera ayuda. Ayudarlo sería perpetuar su ilusión de que el mundo es el problema, cuando en realidad el cambio debe comenzar en ellos mismos. El camino budista: asumir la responsabilidad para superar el sufrimiento. El Buda enseñó que la clave para superar el sufrimiento es asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Solo cuando aceptamos que somos los creadores de nuestra propia realidad podemos comenzar a cambiarla. Aquellos que culpan a los demás están atrapados en una visión distorsionada de la vida, donde creen que sus problemas son causados por factores externos, en lugar de reconocer su propio papel. En el camino budista, el autoexamen y la atención plena son herramientas esenciales para entender cómo nuestras acciones pasadas influyen en nuestro presente. Cuando una persona se niega a mirar dentro de sí misma y siempre busca culpar a otros, no está practicando la atención plena ni el discernimiento. Por lo tanto, cualquier intento de ayudarla será en vano, ya que no estará dispuesta a hacer el trabajo interno necesario para superar su sufrimiento. El Buda enfatizó que cada persona debe recorrer su propio camino hacia la liberación. No podemos caminar por otro ni asumir la responsabilidad por sus acciones. Si alguien continúa culpando a los demás, es una señal de que aún no ha comenzado su verdadero camino hacia el despertar, y ayudarlo solo sería prolongar su ignorancia. Conclusión. El budismo enseña que la responsabilidad personal es esencial para el crecimiento espiritual y la liberación del sufrimiento. Aquellos que siempre culpan a otros por sus problemas están atrapados en un ciclo de ignorancia y victimismo.
Al negarse a asumir la responsabilidad de sus acciones, evitan el autoexamen y el cambio necesario para superar sus dificultades. Ayudar a quienes no aceptan su propio papel en la creación de su sufrimiento no es un acto de verdadera compasión, ya que perpetúa su victimismo y les impide aprender las lecciones que necesitan. El budismo nos enseña a ofrecer ayuda con sabiduría, reconociendo cuando una persona está lista para recibir y beneficiarse de nuestra asistencia. Si alguien no está dispuesto a asumir la responsabilidad de su vida, es mejor permitir que enfrente las consecuencias de sus acciones para que eventualmente comprenda la verdad del karma y comience a cambiar su perspectiva. El camino budista nos recuerda que el verdadero crecimiento proviene de la autoobservación y el entendimiento de que nuestras acciones son las que moldean nuestras vidas. Si ayudamos a aquellos que constantemente culpan a otros sin asumir su parte, no les estamos brindando una verdadera ayuda. En lugar de promover su desarrollo, estamos alentando su comportamiento autodestructivo. Por lo tanto, es importante discernir cuándo ofrecer nuestra ayuda. Las personas que siempre culpan a los demás no están listas para recibirla de manera productiva, ya que necesitan primero aceptar su responsabilidad en la creación de su propio sufrimiento. 7. Personas que no están dispuestas a aprender o mejorar. En una pequeña aldea cercana a un monasterio, vivía un joven llamado Ananda, conocido por su pereza y falta de interés en el crecimiento personal. A pesar de tener acceso a grandes maestros y enseñanzas, nunca mostraba disposición a aprender ni mejorar. Aunque muchos intentaron guiarlo, Ananda siempre encontraba excusas para no cambiar: no tengo tiempo, ya lo sé todo, o eso no es para mí. Un día, el gran maestro Buda llegó a la aldea, y Ananda decidió asistir a una de sus charlas, más por curiosidad que por un deseo genuino de aprender. Durante la charla, el Buda compartió una historia. Había una vez un hombre que decidió construir una barca para cruzar un río turbulento. Después de arduo trabajo, finalmente terminó su barca y cruzó el río con éxito. Sin embargo, al llegar al otro lado, el hombre decidió cargar la barca sobre sus hombros, aunque ya no la necesitaba. Caminaba con dificultad y sufría, pero se negaba a dejarla. El Buda miró a la multitud y preguntó: ¿por qué este hombre sigue cargando la barca si ya ha cruzado el río? Del mismo modo, muchos de nosotros seguimos aferrándonos a nuestras viejas ideas, hábitos y creencias, aunque ya no nos sirvan. Si no estamos dispuestos a aprender y mejorar, cargamos con un peso innecesario que nos impide avanzar en nuestro camino hacia la liberación. Ananda, al escuchar esto, sintió que el Buda hablaba directamente de su vida. A pesar de tener oportunidades de aprender, siempre había elegido quedarse en su zona de confort, cargando con el peso de la ignorancia. Ese día, por primera vez, decidió que debía cambiar. Explicación budista: ¿por qué no debes ayudar a quienes no están dispuestos a aprender o mejorar? En las enseñanzas budistas, la voluntad de aprender es esencial para el crecimiento espiritual. El Buda nos enseñó que todos tenemos la capacidad de mejorar y alcanzar la iluminación, pero esto solo es posible si estamos dispuestos a aceptar nuestras limitaciones y trabajar en ellas. Aquellos que no están dispuestos a aprender o mejorar permanecen atrapados en un ciclo de ignorancia y sufrimiento, ya que se niegan a avanzar en el camino del Dharma. El apego a la ignorancia es una de las principales causas del sufrimiento, según el budismo. Si alguien no está dispuesto a cambiar, está eligiendo conscientemente permanecer en ese estado de ignorancia. Intentar ayudar a estas personas no será efectivo, ya que no tienen la disposición interna para recibir la ayuda. Solo cuando una persona decide abrir su mente y su corazón al aprendizaje, es cuando verdaderamente puede transformarse. El Buda enfatizaba que la ayuda debe ser ofrecida con sabiduría. Si ayudamos a alguien que no está dispuesto a mejorar, estamos malgastando nuestra energía y tiempo. Estas personas, al igual que el hombre que cargaba la barca, eligen aferrarse a sus viejas formas de pensar, aunque ya no les sirvan. No podemos obligar a nadie a aprender que el deseo de cambio debe venir desde adentro. 8. Aquellos que ya te han traicionado o dañado en el pasado.
En tiempos antiguos, había un monje llamado Devdatta, quien solía ser uno de los discípulos del Buda. Sin embargo, Devdatta, cegado por la envidia, intentó varias veces dañar al Buda. Una vez, incluso trató de asesinarlo, soltando un elefante furioso hacia él. Aunque Devdatta falló en su intento, continuaba conspirando contra el Buda, buscando constantemente la oportunidad de traicionarlo. Los discípulos del Buda, al ver esto, estaban furiosos y querían confrontar a Devdatta. Sin embargo, el Buda, con su infinita sabiduría y compasión, decidió mantener la calma. Un día, uno de los discípulos se acercó al Buda y le preguntó: «Maestro, ¿por qué no haces nada para defenderte? Devdatta ya te ha traicionado y dañado en varias ocasiones. No puedes seguir confiando en él». El Buda respondió con serenidad: «Devdatta ha elegido su propio camino, y no es mi deber cambiar su corazón. Aunque he perdonado sus acciones, no significa que deba volver a confiar en él. La confianza es como un fino hilo de seda, que una vez roto, es difícil volver a unirlo. Es importante practicar la compasión, pero también debemos ser sabios y no permitir que nos dañen repetidamente». Explicación budista: ¿por qué no debes ayudar a quienes ya te han traicionado o dañado? El budismo enseña que debemos practicar la compasión hacia todos los seres, incluso aquellos que nos han causado daño. Sin embargo, el Buda también nos recuerda que la compasión debe ir acompañada de sabiduría. Ayudar a alguien que ya nos ha traicionado o dañado en el pasado puede ser un acto de nobleza, pero si esa persona no ha mostrado ningún cambio en su comportamiento, continuar ofreciendo ayuda solo perpetuaría un ciclo de dolor y sufrimiento. En el budismo, se nos enseña a practicar el desapego. Esto no significa que debamos odiar o resentir a quienes nos han hecho daño, sino que debemos desapegarnos de la idea de que siempre debemos ayudar a todos, sin importar sus acciones pasadas. Aquellos que nos han traicionado han demostrado que no valoran nuestra confianza, y seguir brindándoles nuestra ayuda sin discernimiento puede llevarnos a más sufrimiento. El Buda enseñó que el perdón es esencial para liberarnos del rencor, pero el perdón no implica permitir que alguien siga dañándonos. Debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones y protegernos de quienes han demostrado ser una amenaza para nuestro bienestar. La verdadera compasión no solo incluye el deseo de ayudar a los demás, sino también el cuidado de uno mismo. Lección budista: la sabiduría en la ayuda. El budismo nos enseña que la sabiduría y la compasión deben caminar juntas. Ayudar a quienes no están dispuestos a aprender o mejorar, o a aquellos que ya nos han traicionado, no solo es inútil, sino que puede ser perjudicial para ambos. El verdadero acto de ayuda implica discernimiento, reconociendo cuando nuestras acciones serán realmente beneficiosas y cuando, por el contrario, perpetuarán un ciclo negativo. Ayudar sin sabiduría puede llevarnos a desperdiciar nuestras energías en personas que no están listas para el cambio. En lugar de proporcionarles un crecimiento, simplemente les permitimos seguir repitiendo patrones de comportamiento dañinos. El Buda nos recordó que no todos están listos para recibir ayuda, y que debemos tener cuidado de no perjudicarnos a nosotros mismos en el proceso. Conclusión. En las enseñanzas budistas, ayudar a los demás es un acto noble, pero debe hacerse con discernimiento. Las personas que no están dispuestas a aprender o mejorar están atrapadas en un ciclo de ignorancia que solo ellas pueden romper. De manera similar, aquellos que ya nos han traicionado han mostrado un comportamiento dañino, y continuar ayudándolos sin ver signos de cambio solo perpetúa el sufrimiento. El Buda enseñó que la verdadera compasión incluye tanto el deseo de ayudar a los demás como el cuidado por nuestro propio bienestar. Practicar la sabiduría al discernir a quién y cómo ayudar es esencial para crear un equilibrio saludable en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Esperamos que estas historias y enseñanzas budistas te hayan proporcionado una nueva perspectiva sobre cómo ofrecer tu ayuda y a quienes es mejor no extenderla. La sabiduría y la compasión van de la mano, y discernir cuándo y cómo ayudar es clave para mantener un equilibrio saludable en nuestras relaciones.
Suscríbete para más contenido sobre sabiduría y crecimiento personal. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y sabio. Comparte este video con quienes puedan beneficiarse de estas enseñanzas y déjanos tus comentarios sobre cómo aplicas estos principios en tu vida. Hasta la próxima, y que encuentres paz y sabiduría en tu camino. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, y que encuentres paz y sabiduría en tu camino.